que tiene que ver con el enfoque que se le va a dar a la elección en este año. Hay algo que muchas veces no nos detenemos a pensar, pero que es absolutamente cierto, que es que en una elección, en una democracia representativa, uno nunca, pero menos en una presidencial, que se dirime además a doble vuelta, nunca elige lo que uno verdaderamente querría, sino que elige entre una serie de opciones la que cada cual, con los motivos íntimos de cada uno, considera o bien la mejor o bien la menos peor, la preferible. Digamos, tenés una cantidad de opciones y se elige entre eso. Y lo cierto es que hoy, más allá de el rol que va a jugar muy importante Juan Grabois dentro de Unión por la Patria, conteniendo un sector del voto que no se siente identificado por la opción que hicieron los socios mayoritarios del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, los gobernadores. Digo, más allá de esa opción que hoy presenta Juan Grabois, la verdad es que hay un 99,9% de posibilidades, para ponerlo en términos numéricos, de que el próximo presidente o presidenta de los argentinos salga de estos nombres: Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Es lo que dicen los consultores, es lo que dicen los políticos, es lo que dicen los analistas y periodistas que se dedican a la política. Y salvo que haya una sorpresa mayúscula, esa va a ser la configuración final de la elección. Va a estar en octubre Massa, va a estar Milei y va a estar el que gane la interna entre Larreta y Patricia Bullrich. ¿Por qué digo esto? Porque pensar una elección con esos nombres en ciertos términos nos puede llevar a un error. Si pensamos esa elección en términos de derecha o izquierda, por ejemplo, podemos terminar cometiendo el lamentable error de pensar que es todo lo mismo, que todos son lo mismo. Ya pasó en 2015, cuando decían que Scioli era lo mismo que Macri. Y vaya si no lo fue. Vaya si no lo fue. Creo que a esta altura del partido creo que nos tiene que quedar más que claro eso. Pero además, derecha e izquierda son parámetros, son un marco de referencia que nunca fue útil para entender la política argentina y que hoy en día además quedaron absolutamente salidos de contexto. Y yo ayer ponía como ejemplo la noticia que nos comentaba Flor hace un rato, de que le estamos pagando con yuanes al Fondo Monetario Internacional. Eso es algo que rompe todos los parámetros habidos y por haber. Es una medida que es histórica, que está además a tono con el clima de época en todo el mundo. La desdolarización es hoy un tema importante en todos los países del mundo, en medios de todos los países del mundo. Y la noticia de que Argentina le paga con yuanes al Fondo Monetario Internacional rebota en todos los países del mundo. Pero que además marca un camino que muchos dirán, bueno, a ver, a mí ¿con qué me cambia con esto? Le estamos pagando al fondo después de todo. Sí, le estamos pagando porque otros se endeudaron. No, y porque si no le pagamos en este momento, el problema que tenemos es mucho peor que pagándole, mientras se renegocia, por supuesto. Y que si bien no llena el changuito, nadie va a durarle más el sueldo porque le estemos pagando al fondo con yuanes, sí marca un paso en un sentido correcto. ¿Cuál es ese sentido? El del desendeudamiento. Y una de las primeras definiciones que dio Sergio Massa como candidato a presidente fue que Argentina tiene que pagarle al fondo para sacárselo de encima. Uno lo compara con lo que dice Milei, lo que dice Bullrich, lo que dice Larreta, que lo que plantean es lo contrario, endeudarse más todavía para patear este problema para adelante y entregar todo lo que haya que entregar para que esa deuda no sea un problema. Pero además,
Y vos, Flor, decías que fue una medida heterodoxa o sorpresiva o creativa, y eso de alguna manera recupera las mejores tradiciones del kirchnerismo. Yo me acuerdo que lo más interesante que tenía el kirchnerismo en sus 12 años originales, o quizás en sus 10 años, en esa de 2003 a 2013, pues ya los últimos 2 años quizás fue más una carrera por la supervivencia que otra cosa, eran medidas que enfrentaban problemas complejos y trascendentales para el país de maneras no habituales, pensando de manera lateral, saliéndose del menú preestablecido de opciones. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo Néstor cuando decidió pagarle al fondo todo junto con Lula y desendeudar al país. Eso fue la ley de medios. Eso fue la recuperación de las FJPs. Medidas que no estaban en los medios. 10 días antes de la recuperación de las FJPs iba un economista a ATN y no le preguntaban qué opinaba del tema. No se estaba discutiendo, no era parte del menú de opciones. Se pensó, lo pensó Amado Vudú, se planeó y se hizo. Y decimos que es en el rumbo correcto porque desendeuda y porque está pensada en pos del interés nacional. Es de interés de la Argentina y de beneficio de todos los argentinos que encontremos una salida al enorme problema que nos trajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y eso pone el foco en el verdadero debate de este año, en el que nos muestra cuál es la diferencia entre el candidato de Unión por la Patria y los otros candidatos que van a llegar al cuarto oscuro, más allá de que a priori a algunos le puedan parecer similares. Como escribió alguien esta semana, azul claro contra celeste oscuro, o gris claro o gris oscuro. Porque el tema no son las personas. El tema son los movimientos políticos. Sabemos que las personas pueden pasar de uno a otro, de hecho. Patricia Bullrich es experta en eso. Entre muchos y muchas. El tema es que los dirigentes son personas y sus circunstancias. Son personas y el contexto en el que llegaron. Cómo llegaron. Con qué llegaron. Y cuando hablamos de movimientos políticos, hay uno solo en el menú de opciones, en la paleta de opciones, que es el peronismo, que es nacional en el sentido de que tiene como interés el interés de la patria, que tiene como doctrina la independencia, la soberanía y la justicia. Te puede gustar más Grabois y podés ir a votar a Grabois y está muy bien que así sea. Te puede gustar más Massa e ir a votar a Massa y está muy bien que así sea. Lo que y las diferencias que ellos tienen dentro de ese movimiento nacional son absolutamente válidas y todos esos debates está bueno que se den y que se tengan. Lo que tiene que estar claro es que aún con todas las diferencias que tienen, al haber elegido ocupar el mismo espacio, tienen mucho más en común. ¿Massa podría estar en Juntos por el Cambio? Sí, podría haber en 2015 ganado Morales la moción en Gualeguaychú en el radicalismo y haber sumado a Massa ese espacio. Lo cierto es que a partir de hace más de 4 años, Massa decidió estar de este lado, ocupó lugares de máxima responsabilidad, fue primer candidato a diputado, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue ministro de Economía y ahora es candidato presidencial. ¿Grabois podría estar en otro lado? Sí, podría estar en otro lado, podría haber presentado una opción por afuera, lo dijo él, que si no le dan la paso se iba por afuera. Podría estar más cerca en un montón de cosas o sentirse más cerca él, la gente que trabaja con él, los que militan con él, de algunas posiciones de otros sectores de izquierda que de Massa, sin ninguna duda. Sin embargo, eligió estar adentro y eso es lo que cuenta, la opción por un proyecto nacional. Pero no es solamente nacional, es nacional y es popular. Porque muchos también agarran la regla y empiezan a decir, bueno, pero Mansur no es popular porque es maronita, está en contra del aborto, es pañuelo celeste. Miren, a mí me parece que un gobernador que deja su provincia ganando en el 60% de los votos no podemos decir que no es popular. Puse el ejemplo de Mansur como muchos otros. Los gobernadores, Cristina Fernández de Kirchner, que son quienes ponen los votos en esta alianza, en este acuerdo, son enormemente populares. Popular no significa lo que a mí me parece popular. Popular es lo que efectivamente resulta popular. Y por suerte,
Cada 4 años cuando hay elecciones eso resulta muy fácil de medir. La confusión entonces, ¿de dónde surge? Esa duda que nos agarró a muchos cuando nos enteramos cuál era la fórmula de Unión por la Patria, esa cuestión del voto desgarrado que puede aparecer y que fue el mismo que apareció en 2015 y ya lo hablamos, pero lo recuerdo. Los que más desgarrado estaban al principio de la campaña de 2015 eran los que antes del balotaje después se subían a los taxis a convencer al taxista de que cambien su voto. ¿Por qué? Porque cuando estás al borde del abismo entendés realmente cuáles son las disyuntivas y no te distraes en cuestiones secundarias. Y acá la distracción creo que en parte viene por tratar de utilizar como marco de referencia esto que hablábamos al principio, izquierda o derecha. Massa es de derecha. Y muchos de ustedes seguramente se consideran de izquierda y ven ahí una contradicción. Y es cierto, es una contradicción existente. No digo que no. Pero no es la contradicción consecuente en este periodo electoral, no es lo que se está debatiendo ahora en la Argentina. No estamos debatiendo izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque todos los que son de izquierda ahora van a ir a votar por Massa, por Grabois, por Bregman. Y van a seguir siendo de izquierda después. Y todos los que se consideran de derecha van a ir a votar por Massa, por Bullrich, por Milei. Y van a seguir siendo de derecha después. Pero algunos son peronistas y van a seguir siendo peronistas. Y otros son antiperonistas y van a seguir siendo antiperonistas. Y la disyuntiva es esa en esta elección. Peronismo contra antiperonismo. En esta, y si nos ponemos a pensar en todas las anteriores también, esa es la gran disyuntiva de la historia moderna argentina. Y en este caso no es la excepción, a pesar de que por primera vez desde el año 1983 el peronismo forma parte de una coalición que lleva como candidato presidencial a 2 personas que no son afiliadas a ese partido, que no forman parte de ese espacio. Pero no importa porque sabemos que el peronismo es mucho más grande que el PJ. Pero la verdad es que si queremos meter a Perón, por ejemplo, en esa disyuntiva de izquierda o derecha, nos encontramos en un problema. ¿Alguien se animaría a decir que Perón era de izquierda? Tendría que agarrar los libros y repasar bastante. Agarren, no hace falta, digo, irse a Alan Ruquier. Agarren el Laval Medina, que está en todas las librerías y que es sumamente interesante, se lee como una novelita. Néstor, ¿era de izquierda? La verdad me parece que no. Si uno repasa los nombres de su gabinete, por ejemplo, no era el gabinete de izquierda. Si uno repasa algunas de las medidas que tomó, no eran medidas de izquierda. Cuando Néstor decidió pagarle al FMI, por izquierda lo criticaban diciendo que tenía que desconocer la deuda. Y Cristina, bueno, Cristina lo dijo muy claro el otro día, en el acto allí en Aeroparque. Lo dijo muchas veces como para que se entienda. Dijo, yo soy peronista. Dijo, cuando quieran venir a traernos un modelo neoliberal, quedan muchos peronistas que vamos a resistirlo. No era izquierda o derecha, era neoliberalismo. En tanto un modelo económico que no se detiene en los intereses del país, que es una receta calcada que se aplica igual en todos los países del mundo, versus un modelo nacional, que es el peronismo, que siempre fue el peronismo acá en los últimos 80 años. Pero además de la dificultad histórica de leer la historia argentina en términos de izquierda o de derecha, el PC apoyó a Videla, por ejemplo, sin ir más lejos. Hoy en día, en el mundo, eso está más confuso que nunca, está más mezclado que nunca, es un marco de referencia que está roto, que ya no sirve. ¿Por qué? Porque se le paga con yuanes al FMI. Los derechos identitarios de las minorías sexuales, de que cada uno opte para su vida lo que quiera, que es algo por lo cual, obviamente, acá partimos lanza. ¿Son a esta altura del partido una reivindicación de la izquierda o exclusivamente de izquierda? La verdad que no. Vimos en las últimas semanas, en el mes del orgullo, la bandera del orgullo flameando al lado de la bandera de Estados Unidos. O vemos grupos que, escudados o argumentando la posición, por ejemplo, del Islam respecto a los derechos de las minorías, son más islamófobos que algunos sectores muy conservadores, con lo cual está rota esa marco de referencia. ¿Ser antiimperialista o antiyanqui es de izquierda? Llamémoslo a Putin y preguntémosle si se considera un tipo de izquierda, ¿no es cierto? No me parece que pase por ahí tampoco. ¿La igualdad es de izquierda? Bueno, en teoría sí.
La gran teoría dice que la derecha tiende a la libertad y la izquierda tiende a la igualdad. Ahora, yo me pregunto, si pensamos en el país que queremos para la Argentina en los próximos 10 años, 20 años, 50 años, ¿queremos parecernos más a Noruega o a Nicaragua? Bueno, ¿entienden que izquierda y derecha no sirve para explicar todo hoy en día? Recién Dacil nos hablaba de que el modelo de Bukele, un dirigente de derecha, lo está replicando Xiomara Castro en Honduras, una dirigente de izquierda, una de las favoritas de Cristina. Entonces, ¿la violencia policial es de derecha? Y no, la verdad que no. Entonces, necesitamos... A ver, ¿esto significa que las ideologías ya no sirven? No. ¿Que ya no existen? No. ¿Nos dicen algo cuando entramos al cuarto oscuro en la Argentina? No, tampoco. No, tampoco. Cuando entramos al cuarto oscuro en la Argentina, lo que se decide es otra disyuntiva, que no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con doctrinas. Porque el peronismo justamente es eso, es una doctrina. Y tiene que ver con dos modelos de país muy claros que están en juego. No estamos decidiendo izquierda o derecha, estamos decidiendo si va a haber un proyecto nacional o si el país va a ser un agujero negro de recursos que se van a llevar otros para desarrollar los proyectos nacionales de otros países. Porque es eso. Si es que el gas de Vaca Muerta, además de irse para afuera, se utilice para subvencionar la industria argentina y hacerla más competitiva. ¿Es tener una Argentina para los argentinos o para unos pocos que no son más que el pasamanos en esa fuga de recursos y que se llevan ingentes ganancias por facilitar negocios? ¿Es una Argentina donde el rumbo se va a definir mediante consensos o mediante violencia, como vimos en Jujuy? Como reivindica de manera absolutamente unívoca y sin matices toda la oposición, Juntos por el Cambio. Es en definitiva una elección donde vamos a tratar de terminar de salir del pozo en el que nos hundió Macri o nos vamos a tomar el mismo colectivo que nos dejó en el fondo. Digo tratar porque nada nos garantiza el resultado. Cuando fuimos a votar a Alberto, todos nosotros, todos ustedes me imagino, teníamos en mente algo muy distinto a lo que está pasando ahora. Y por supuesto eso puede volver a pasar. Ahora, yo creo que Cristina no es pelotuda. Y que tiene en cuenta lo que pasó estos 4 años cuando se sienta con Massa a decir, bueno, a ver, Sergio, negociemos a ver qué vamos a hacer si llegamos al poder, cuáles son las garantías, cuáles son las condiciones. Certezas, entonces, hay pocas. Una de esas es que si gana la oposición, miren, yo casi caigo también en la trampa de decir la derecha. Si gana la oposición, la vamos a pasar como el orto. Van a entregar nuestros recursos, va a caer nuestro poder adquisitivo y cuando salgamos a quejarnos por eso nos van a caer a palos. Si gana el peronismo, si continúa habiendo un proyecto nacional, un modelo nacional, bueno, después también estará en nosotros hacerlo cumplir. Hacer que nuestros representantes nos representen. Podremos avanzar un poco más rápido, un poco más lento. O incluso, si te agarra una pandemia, una guerra, después una sequía, simplemente contener, defender, evitar enormes retrocesos. A veces eso también es importante. Si no, acuérdense cómo estábamos en 2018, 2019. Salgan a caminar por la calle céntrica de su pueblo, de su ciudad y cuenten cuántas vidrieras bajas hay ahora, cuántas persianas bajas hay ahora y acuérdense cómo estaban las cosas hace 3, 4 años. Júntense con 10 amigos, con 12 y vean cuántos tienen trabajo y cuántos tenían hace 4 años. Y después de hacer todos esos ejercicios, salgan, militen por Grabois o por Massa, discutan, piensen cuál es el país que queremos. Y cuando llegue el momento de entrar al cuarto oscuro, traten de despojarse de la mochila que no nos deja muchas veces pensar con claridad porque nos impone marcos de referencia que no son los que corresponden, que no son los adecuados para la decisión que tenemos que tomar. Si uno quiere saber cuánto pesa algo, no usa una regla. Y si uno quiere saber cuánto mide algo, no usa una balanza. Bueno, para definir cuál es el modelo que va a seguir nuestro país en los próximos 4 años, quizás pensar en términos de derecha o izquierda no sea lo más adecuado.
Un país unido por la radio.